esta semana, en realidad la pasada, pero se siguió hablando un poco de, justo estábamos hablando de negacionismo y demás, en relación a si Javier Milei es un negacionista de las cuestiones climáticas, ¿no? Del cambio climático, contaminación y demás. Y ayer justamente hubo otra controversia que la tuvo a Corrientes también como centro, en relación a una publicación que hizo Tony Heller. Tony Heller es un negacionista de la ciencia climática. Y él dice que es un fraude el calentamiento global. Y utilizó a Corrientes como ejemplo. Por eso me llamó la atención, esto lo recopiló el diario El Litoral. Usando la base de datos de la NASA, él demostró, según entiende, porque hay otros que dicen otra cosa, que el calentamiento global es el mayor fraude científico de la historia. ¿Qué publicó Tony Heller en su cuenta en Twitter? Lo pueden buscar. El registro histórico de temperaturas en la capital de Corrientes dice que fue más bajo que lo que se planteó históricamente. Entonces dice, el enfriamiento local en algunas zonas de la Tierra demuestra para él que el cambio climático es una falacia. Otros le contestaron, por ejemplo, Sergio Messina del Instituto Nacional de Astrofísica, imagínense a dónde llegó, digamos, la discusión, dice que el enfriamiento local de algunas zonas de la Tierra es por fenómenos locales, pero que de ninguna manera cuestiona lo que es el concepto de calentamiento local. Es decir, que Corrientes pues fue utilizada en una ciudad en la cual yo no sé, pues me morí de calor igual, ¿viste? Yo cuando veía esto, yo decía, ¿dónde se enfrió? Porque yo me morí de calor. Bueno, todo esto vinculado al clima, ¿no? Que parecería también se debate en el marco de la campaña electoral. Bueno, me dijo, vamos a llamar a alguien que sabe, ¿no? Que es el doctor Neif, que está en contacto con nosotros, él es biólogo ambientalista, a ver qué piensa, ¿no? De toda esta cuestión que se está debatiendo. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Cristina, ¿cómo están? Hice una larga introducción, pues por ahí, viste, siempre, por dónde vamos, siempre hablamos de las lagunas, entonces, hay como... En Aguacía siempre se dice hay dos bibliotecas, ¿no? En relación a que un hecho puede ser analizado desde una óptica, con avales y demás, que te dice una cosa y desde otra te dice todo lo contrario. En materia de cambio climático y de cuestiones ambientales, ¿también hay dos bibliotecas o estos negacionistas son aislados? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una es el artículo de este señor, sí, y la otra es el tema del cambio climático. El artículo de este señor lo resolvemos en pocas palabras. Sí. El tema del cambio climático es un tema para conversarlo con bastante detenimiento, porque es un tema controversial hoy. Empecemos con lo que dijo Heller. Sí. ¿Lo conocía usted a Heller? ¿Es conocido en el ambiente o no? No, es una figura secundaria dentro de lo que es el ámbito científico, ¿no es cierto? En estas cosas está lo que es el activismo, y en este mundo se ubica este señor. Y en la otra cara de la moneda está la gente que trabaja sobre datos y sobre estadísticas de distinto tipo, y lo hace en forma objetiva. Entonces, lo que él dice, digamos, yo no tengo la información referida al clima en Corrientes de 100 años como para contestar sobre eso. Lo que sí estoy seguro es que le está errando, porque hay que analizar los fenómenos en términos de la escala que corresponde. Si usted lo ve a Roberto Ojeda y le pregunta qué pasó ahí, y él empieza a describir cómo está el auto y la persona que está adentro y demás, pero no ve el contexto, entonces puede encontrar una explicación diferente, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la escala espacial, que es lo que le dice Messina en la respuesta, y la escala temporal. Cuando se analiza el cambio climático, no se puede analizar en términos de 100 años, que es lo que está haciendo
el IPCC, el Instituto para el Cambio Climático de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo en términos de 100 años, voy a encontrar que tengo un crecimiento muy importante de la temperatura, más o menos 1 grado, ¿no es cierto? Y uno dice, uy, caramba, estamos tirando muchos gases a la atmósfera. Ahora, hoy el tema está se divide en 2 partes. Primero, el cambio climático en sí y lo que es el calentamiento global, que sería otra faceta del problema. Si nosotros hablamos de cambio climático, no hay ninguna duda de que existe el cambio climático. El cambio climático comenzó desde que hay atmósfera, o sea, desde hace 4.500 millones de años. Está cambiando permanentemente. Ahora, el asunto es la causa del cambio climático o de los cambios climáticos. La primera es que, nuevamente, tenemos que referenciar en términos de escala. Cuando nosotros lo llevamos a términos de miles de años, encontramos que este calentamiento de 1 grado, 1,5 grados, se ha dado muchas veces en la historia de la humanidad sin que estuviera el hombre o la acción del hombre presente. Por lo tanto, hay un grupo de investigadores muy importante, que está liderado por un francés que se llama Maurice Pauget, que dice que sí, que el cambio climático existe, pero no se debe a las emisiones gaseosas de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano y otros gases, sino que se debe a cuestiones astronómicas que tienen que ver con los ritmos solares. En esa línea están muchos geólogos, paleontólogos, gente que está analizando, e incluso físicos, gente que está analizando en escala de tiempo muy largo. Entonces, cuando un fenómeno uno lo compara con una escala que no corresponde, una escala demasiado corta, puede llegar a una conclusión diferente, y eso, ¿no es cierto?, es peligroso. Ahora bien, ¿el calentamiento global existe o no? Sí existe, pero no es importante desde el punto de vista de que sea el hombre o no, porque realmente este señor Pauget que mencionaba tiene 2 libros escritos donde demuestra con fórmulas matemáticas que no tiene que ver, no es la causa del calentamiento global los gases de efecto invernadero, lo cual no quiere decir que las emisiones no tengamos que suprimirlas. Claro, a eso le quería, porque esa conclusión, o sea, a ver, uno dice, si es un fenómeno, creo que dijo astrofísico, ¿no? En donde el hombre no tiene incidencia automáticamente, yo digo, entonces, todas las acciones que se hacen para mitigar el cambio climático, para no contaminar, no tienen ningún tipo de sentido porque, digamos, va a pasar lo que tenga que pasar. Claro. Y yo digo, ¿no será peligroso también ese mensaje? Porque, por otro lado, uno ve que hay acciones del hombre que dañan el ambiente. Obviamente que sí, y obviamente que es muy necesario bajar las emisiones, pero no por el calentamiento global, sino por la contaminación misma, ¿no es cierto? O sea, estamos errando con el mensaje que se le está dando a la gente. En lo que sea posible hay que cambiar las formas de producir o de las actividades industriales o los vehículos y todo lo que produzca gases de efecto invernadero, pero no por el calentamiento en sí, sino por la contaminación, que es una cosa diferente. Es decir, como que para tener un entorno más saludable que en definitiva nos haga tener una vida más saludable. El caso de Milei tuvo que ver específicamente con el tema de los ríos, ¿no? Que si bien es cierto, se sacaron unos segundos de una cuestión, pero si uno sigue más o menos su ideario en el marco de esa libertad, también es como que se podrían relajar un poco las exigencias para poder tener estándares de producción que sean sostenibles o sustentables. ¿Es un debate que se puede dar en Argentina o no? Bueno, yo preferiría no hablar de Milei, ¿no es cierto?, ni
ni de los políticos en general, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estas cosas se manejan internacionalmente con ciertos objetivos, ¿no es cierto?, que no son tan inocentes como uno cree. Fíjese que el tema del calentamiento global se le está diciendo a los países en vías de desarrollo que bajen las emisiones, pero los que producen las emisiones son los países del primer mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay una cuestión de tipo político internacional, y hay negocios también detrás de todo esto. Disculpe, perdón la interrupción. Usted sabe que en esto que usted está diciendo, que quiero contarle algo, y que yo lo dije después en esta mesa respecto a, lo que nosotros hagamos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Hubo digamos, funcionarios de la provincia de Corrientes que viajaron hace unos años a China. Tenían que ir desde el lugar donde estaban, creo que era Beijing, Pekín, no sé cómo se llama ahora, a 200 kilómetros de ese lugar. Fueron por una autopista, y le llamó mucho la atención que agarraron la autopista y empezaron a ver fábricas de cementeras. Acá en Argentina tenemos una sola cementera, la familia afamada esta, y ellos llegaron a contar 29 cementeras similares a la que tenemos en Argentina, en esa ruta de 200 kilómetros. Con lo que significa, digamos, una fábrica está característica en lo que es en materia de contaminación. Entonces, si vos decís, si China tiene 29 fábricas en una ruta en 200 kilómetros, andás a saber cuánto tiene en todo el país, ¿qué significado tiene que nosotros acá en Corrientes plantemos un arbolito o no plantemos un arbolito si digamos, nosotros no somos un parámetro para medirnos con lo que está haciendo China? Que lo que usted dijo recién, le están pidiendo a los países en vía de desarrollo que bajen sus emisiones, pero ellos están levantando la suya. Bueno, es muy gratificante escuchar ese planteo, porque generalmente los periodistas, especialmente los periodistas de los medios grandes, se prenden de la onda de la moda, ¿no es cierto?, a veces por comodidad, otras veces en forma intencionada, y no se dan cuenta o no ponen en la mesa ese tipo de problemas. Cuando nosotros tenemos un país que tenga 10 veces la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, o 100 veces la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, y tiene una sociedad que no se ha organizado con una gestión adecuada del ambiente, sin duda que tiene un problema enorme que se lo está tirando a los demás. Entonces, nosotros, de alguna manera, tenemos que encontrar la forma de generar una sociedad más saludable, una sociedad más viable, más sostenible, digamos, pero cuidando nuestras posibilidades de producción, ¿no es cierto? Porque dentro del problema del cambio climático se meten una cantidad de cosas raras, por ejemplo el tema de los bonos de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un bosque y ese bosque yo te doy plata para que vos lo conserves durante 30 años o 50 años, yo te doy unas monedas, entonces mi conciencia queda limpia internacionalmente y no tengo problemas con el resto de la comunidad y sigo tirando porquerías al ambiente. Entonces, atrás de todo esto hay cuestiones que son políticas, éticas y también de conocimiento. O sea, lo que el hombre dice, el Heller, su planteo no está del todo bien, pero realmente que hay trampas atrás de las propuestas que nos vienen del primer mundo, de eso no hay duda. Él dice, por ejemplo, de que la NASA ha falseado los datos. Eso es muy, pero muy difícil, ¿no es cierto? Lo que sí es que algunas veces se trabaja con herramientas o con métodos que no son científicamente aplicables. Por ejemplo, todo lo que se sabe de cambio climático está hecho en base a modelos lineales y a modelos que tienen muy poca información, tienen 100 años. Entonces, eso es un soplo en la historia
de la esfera terrestre. Entonces, claro, sacar conclusiones absolutas con esa fracción de tiempo parecería que no va a poder dar una conclusión que permita entender o abarcar todo el tema. Neif, como siempre, muchas gracias por hablar con nosotros, muy amable y muy didáctico es. Es un gusto estar con ustedes, todos los días los escucho. Muchas gracias, muy amable. Está el doctor Neif, que es especialista, él es biólogo, es doctor en biología, entonces lo consultamos porque ante esto, viste que por ahí se reduce a unas pequeñas líneas en Twitter y que es un debate que se está dando. Me parece que es interesante el tema de la posibilidad de decir, hay científicos de renombre, más allá de estos que aparecen, viste que son como más visibles porque tienen, digamos, una manera de comunicar más ruidosa. Hay un debate científico en relación a si el calentamiento global es una consecuencia directa de la acción humana o es un ciclo de la misma naturaleza o de la misma atmósfera, pero eso no quita, digamos, también está el la contaminación que algunas actividades tienen, ¿no? Esto es lo que decía Gustavo, pero algo hay que empezar a hacer. No, bueno, pero hay una pelea que indudablemente para los científicos debe ser complicada, que tiene que ver con que ideológicamente muchas veces se meten apreciaciones y comentarios totalmente fuera de lo que significa el conocimiento del tema. Entonces sí, aparece, hablamos mucho de lo que es más científico y lo hablamos por intuición, por lo que nos parece, y porque además se te meten 3, 4, 5 activistas que responden a un color político para enfrentarse con los 3 o 4 activistas del otro lado y lo plantean ideológica o políticamente desde el sentido partidario y no política de crecimiento o política de control. O detrás de determinados intereses también, por supuesto, de cubrirse algunas empresas que te instalan determinados debates que tratan de cubrirse sus espaldas tras pasos en falso en materia o de contaminación o generación de... Gustavo planteaba y narraba lo que habían observado algunos funcionarios cuando fueron a China. Tengo la suerte de unos amigos que estuvieron en el Amazonas. Y encontraron otro mapa. Ellos van en forma periódica y encontraron otro mapa que en 3 años el daño que se le ha hecho en el avance de la producción, entonces, encontramos otro Amazonas totalmente completo al lugar donde siempre íbamos, donde siempre nos encontrábamos, bueno, y dijo recién, no es lo mismo un país como la Argentina con 50 millones de habitantes a un país como Brasil que tiene 200 el tema y de pico. China, cuando los funcionarios preguntaron por qué este desarrollo, ellos lo que le contaron sus pares chinos fue, mirá, nosotros vivíamos en la extrema, digamos, 1.000 millones de habitantes y vivíamos en la extrema pobreza, había que sacar al país de la situación en la que estaba. Y encontraron en el modelo de desarrollo industrial la posibilidad de sacar al país de la pobreza, cambiar el sistema de vida y demás, pero tenían que hacer carretera, casas, etcétera, etcétera, y necesitaban demasiado cemento, por decirlo de alguna manera. Necesitaban demasiado. Y apuntaron a esto. Y entonces le decían, bueno, pero esto va a generar polución, va a generar contaminación. Ya se nota en Beijing el tema de la contaminación. Y le dice, bueno, pero eso hace 50 años, cuando dijeron vamos a implementar este modelo, dijeron, bueno, es un problema que dentro de 50, 100 años vamos a resolverlo. Claro. Hoy tenemos este problema y tenemos que resolver este problema, que es el de tener un país con 1.000 millones de habitantes en la pobreza absoluta. Bueno, 8:58, Tere. Sí, nos vamos a ir a la pausa, te recuerdo.